Boomers cuyos hijos no les hablan. ¿Qué les impide llamarles por teléfono y conversar con ellos? Estuve sin contacto con mi madre por un tiempo. Luego me pregunté, ¿qué podría hacer ella para reparar la relación? La respuesta fue nada. No había disculpa lo suficientemente grande, ni cambio de comportamiento, ni nivel de comprensión que pudiera tener. Luego me di cuenta de que había cortado la relación como una forma de demostrar cuán grande era mi dolor y cuán dañada había sido mi infancia. Necesitaba reconocer eso en mí misma, honrarlo y darme cuenta de que mi experiencia era válida, porque hasta que no aceptara y validara mi propia experiencia, siempre necesitaría que mi madre la validara. Necesitaba que viera mi perspectiva, aunque mi perspectiva estuviera arraigada en el abandono y sufrimiento de mi infancia a causa de ella. No podía verme como una adulta, porque había superado el daño que ella no podía admitir que me había causado de niña. Era una sobreviviente, porque había sobrevivido a ella. Cada interacción era tan dolorosa, porque no podía ser pequeña. Había años de peso adjuntos a cada saludo. Nada era suficiente, porque necesitaba subconscientemente que ella dijera mucho más. Y aunque ella lo dijera, aunque dijera todas las cosas correctas, no sería suficiente. De nuevo, mi identidad estaba arraigada en ser la hija de mi madre. Todo lo bueno, suave y amable en mí, solo era visible cuando estaba iluminado por su brillo egoísta e inmaduro. Mi crecimiento tenía más significado, porque ella se había negado a crecer. No podía ser quien era si ella se convertía en algo más de lo que había sido. Así que, una vez acepté esa verdad insatisfactoria, que todo era verdad, que no había disculpa que pudiera realizar plenamente mi dolor. Y si la hubiera, no la quería, porque parte de quien me había convertido nació de su falta de autoconciencia. Me di cuenta de que estaba utilizando el no contacto como un arma. Era un signo de cuán mal había fallado, algo que sobrevolaba sobre ella que no podía ignorar, descuidar o regalar. Una carta escarlata de mal comportamiento parental. Decidí empezar de nuevo, amar a mi madre por lo que era, tal como era, llevar amor incondicional a la relación, ese amor incondicional que tanto había necesitado de niña y que merecía asterisco. Se lo di, la amé sin necesitar que ella mejorara, sin querer que hiciera nada por mí, sin necesitar que notara que lo estaba haciendo. La verdad es que la había amado incondicionalmente todo el tiempo, por eso dolía tanto. Al ser consciente de la dinámica, al no permitir que quisiera o esperara más de ella, al aceptarla tal como era, podía amarla incondicionalmente y de forma segura. La forma en que solo puedes amar a un gato salvaje de manera segura, una vez que aceptas que es salvaje. Cada vez que esperaba que mi madre se comportara como una doméstica, para poder acercarme a ella, no la estaba amando incondicionalmente. Esperaba que cambiara o se volviera más, mejor, más fácil. Como adulta, cuando aprendí a satisfacer mis propias necesidades, a ser mi propia madre, pude ver cuánta presión y expectativas había puesto sobre una mujer salvaje e indómita. Reconocí que al intentar domesticar a mi madre emocionalmente salvaje, estaba lastimándonos a ambas. Aún a veces me muerde o rasguña de forma reflexiva, pero cuando lo hace, no dejo que se enrede ni espero que sepa mejor. Cuido mis heridas y marco la frontera para el futuro. Un lugar al que no podemos ir, un tema del que no podemos hablar, una persona que no puede ser, un lado de mí misma que no puedo compartir, más que extrañas, a veces menos que amigas, como un gato salvaje que entra al jardín. Tengo que recordarme que no es un gato doméstico. Puedo alimentarla y amarla, pero mantengo una distancia segura. Si la acerco demasiado, rasgará mi corazón. Un recordatorio punzante de que mi madre sigue siendo salvaje. Soy de la generación X. Mi madre es mayormente sorda, pero no usa sus audífonos. Cuando la visitaba, hablábamos de 5 a 10 minutos, y ella me pedía que repitiera lo que decía antes de que se le ocurriera ponerse los audífonos. Por teléfono es lo mismo, pero tiene el talento de bajar el volumen de su teléfono y no poder subirlo. Ella dice que está roto, pero el problema es que simplemente ha bajado el volumen. Las llamadas son inútiles, a menos que mi hermano vaya a la casa de mamá para contestar por ella. He considerado configurar Skype en su computadora, porque puedo acceder de manera remota y ajustar el volumen y eso. Sin embargo,
Apenas puede usar su iPhone y sigue olvidando cómo usar el correo electrónico. Ni siquiera quiero intentar enseñarle a usar Skype o FaceTime. Es triste porque mamá siempre fue bastante hábil con las computadoras. Comenzó a usar el correo electrónico a mediados de los años 90, cuando tenía 60 años. Ahora las computadoras y los teléfonos móviles son mucho más fáciles de usar, pero su memoria se está deteriorando. Mis suegros no hablaron con su hijo durante un par de años. Incluso fueron a terapias de duelo. Él estaba adicto a la metanfetamina. En un momento, vivía en una casa de metanfetaminas y tenía un coche viejo estacionado en su casa, afirmando que había algo en él que ponía a sus padres en peligro. Decía que los narcotraficantes o algo así iban a ir a matar a sus padres. Al mirar hacia atrás, estamos bastante seguros de que nunca hubo una amenaza real y que simplemente no había dormido en días. Sus padres pagaron miles de dólares por un buen centro de rehabilitación para ayudarlo a recuperarse. Lo habían apoyado financieramente durante años antes de eso. Bueno, él salió del lugar y comenzó a caminar por la carretera. Terminaron viviendo en la calle en Florida, saltando de una casa de drogas a otra. La razón por la que dejaron de llamarlo es porque sufrían demasiado al elevar sus esperanzas una y otra vez. Lo cortaron y se dieron por vencidos. Afortunadamente, logró alejarse de Florida. Ahora está trabajando en jardinería en California. En su caso, se ha equivocado tantas veces y de forma tan grave que estuvo en sus manos reparar las cosas. Desde entonces, ha estado en contacto con sus padres y están reconstruyendo la relación. Probablemente esto recibirá muchos votos en contra, pero estas publicaciones siempre asumen que el hijo adulto está en lo correcto. Para aclarar, no soy un baby boomer, sino el hijo de baby boomers que mantiene una relación con padres imperfectos. En casos de distanciamiento, no siempre es culpa del padre. Quizás el hijo adulto tiene un trastorno de personalidad. Quizás la visión del hijo adulto sobre el padre fue influenciada por cosas negativas dichas por el cónyuge anterior del padre, que tenía una agenda. Quizás el hijo adulto recuerda las cosas de manera muy diferente a como las recuerda el padre, y cada uno está experimentando una realidad diferente, pero igualmente válida. Por ejemplo, el hijo recuerda que el padre llegó tarde por él y luego estaba de mal humor al llegar. El padre recuerda que lo retuvieron en el trabajo para informarle que lo despedían y ocultó esa información del hijo, que se quejaba de su tardanza y pedía comprar comida rápida que no podían permitirse. Ese tipo de cosas. De todos modos, cuando un hijo adulto está constantemente buscando señales de mal comportamiento o toxicidad por parte de un padre, exigiendo continuamente disculpas por cosas del pasado y negándose a mostrar gracia o aceptar a su padre como un ser humano imperfecto que hizo lo mejor que pudo, puede ser más pacífico para el padre simplemente dejarlo ir. A veces no hay ningún sentido en ello. Esta es solo mi experiencia personal, pero mi padre y yo no hablamos desde 2017. Él no fue abusivo ni negligente, y tampoco tuvimos una relación difícil. Simplemente coexistíamos en la misma casa, sin faltas de respeto, sin discusiones. Luego, cuando fui lo suficientemente grande, legalmente ya lo era desde hace mucho tiempo, para quedarme permanentemente en casa de mi madre, lo hice. Ella vive a unos 10 minutos de él, así que la distancia no es un problema. Y nunca volvimos a hablar. No lo llamo porque, francamente, no veo el sentido. A ninguno de los dos le interesa la vida del otro, y por eso pensamos que sería una tontería llamar y pretender que queremos hablar solo por hablar. Y sé que él lo ve de la misma manera, ya que todavía veo a mis abuelos y a mis hermanos, y mi abuela intenta usar un argumento del tipo: ninguno de ustedes está enfadado. ¿Por qué no hablan? No entiendo por qué. Ninguno de nosotros ha bloqueado al otro en ninguna plataforma. Sabemos dónde vivimos. Tenemos números de teléfono. Así que si él estuviera interesado en hablar, simplemente llamaría. Si yo estuviera interesada en llamar, también llamaría. Somos lo suficientemente grandes como para saber que, pero son familia, no significa que tengas que mostrar interés en ellos. Cuando él envejezca, si necesita ser ingresado en un hogar y requiere alguna contribución económica, entonces haré lo posible por retribuirle por haberme criado. Y cuando él muera, planeo asistir al funeral. No estamos desterrados para siempre. Simplemente ambos reconocemos que no hay una relación entre nosotros y que no tiene sentido pretender lo contrario.
Principalmente, son malas habilidades de comunicación. Debo admitir que mi hijo mayor y yo nunca hemos sido muy afectuosos, pero siempre hemos tenido una buena relación. A veces pasamos semanas o incluso un par de meses sin hablar, y al final se reduce a que ninguno de los dos se da cuenta de que el otro quería saber de él todo el tiempo. Fui un padre militar, sirviendo en un submarino de la Marina durante casi 3 décadas. Estuve constantemente ausente, o no pude estar presente en la vida de mis hijos. Nunca me arrepentiré de mi servicio a mi país, pero sí lamentaré todo el tiempo que perdí con mi familia y las relaciones que nunca se desarrollaron como deberían. No fui criado en una familia afectuosa como lo fue mi esposa. He tenido que reflexionar mucho en esta etapa de mi vida para darme cuenta de que tal vez no fui el mejor o el padre más apoyador que debería haber sido. Afortunadamente, hoy en día nuestra relación es mejor de lo que ha sido en varias décadas, y estoy más que agradecido por ello. Responderé eso por mi madre, que está en sus finales de los 60 y es una narcisista completa. Ella se niega a llamar a nadie y espera que todos la llamen. Es solo una de las muchas cosas que hace para llamar la atención. Cuando finalmente me cansé de eso y le dije que revisara sus registros de llamadas de los últimos años, para ver que yo, al igual que los demás, siempre la llamaba y que ella nunca lo hacía. Todo lo que dijo fue, lo que sea, no me importa. Le pregunté si se daba cuenta de que también podía llamar, y que su teléfono no solo responde. Ella dijo, ese no es el punto, no debería ser yo quien llame. Es una de las muchas razones por las que no tiene amigos. Puede pasar años sin hablar con alguien, a menos que lo llamen, pero no antes de enviar un mensaje de texto pidiendo dinero, o, ¿estás enojado conmigo?, o alguna otra tontería. Soy otro hijo de boomers, no un boomer en sí, pero casi nunca hablo con mis padres por teléfono y por correo electrónico tal vez una vez al mes. Nunca han hecho realmente nada malo ni han sido abusivos. Compartimos creencias políticas, son personas perfectamente amables a las que amo, pero simplemente no tenemos de qué hablar. Mi padre y yo no somos personas muy habladoras desde el principio, y a mi madre le encanta contar historias largas y complicadas sobre personas que nunca he conocido y que no me importan en absoluto, lo cual se vuelve realmente tedioso. Y tengo la impresión de que ellos piensan lo mismo sobre mis historias, porque rara vez preguntan por mí, y tienden a interrumpir si me salgo del tema. Además tengo un trastorno de déficit de atención bastante severo, y ojos que no ven, corazón que no siente es un gran componente. Vivimos a varios estados de distancia y simplemente no pienso mucho en ellos. Tiende a olvidarme si he respondido a un correo electrónico o no, y nunca tengo mi teléfono a mano, así que siempre pierdo las llamadas y luego tengo que recordar devolver la llamada. Honestamente, me siento bastante mal por esto, como si fuera un hijo terrible e insensible. No es que mi vida esté ocupada ni nada por el estilo. No han hecho nada malo. Probablemente lo lamentaré cuando mueran, etc. Y los amo, simplemente, no disfruto pasar tiempo con ellos. Es una pena. Para empezar, yo fui el hijo y mi padre no es de la generación boomer. Mis padres nunca se casaron y yo fui un accidente. Mi madre quería quedárselo y mi padre no. Se separaron y a pesar de no quererme, a veces, muy rara vez, tal vez una vez al año, venía a verme. Hace aproximadamente 9 o 10 años, cuando estaba en la escuela secundaria, volví a ponerme en contacto con mi padre después de años de no hablar, porque él no hacía mucho esfuerzo. Eso duró unos meses, hablamos y él vino a visitar. A mis 13 años, fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que yo era el único que estaba haciendo un esfuerzo por acercarme. Ese día del padre, estaba muy enojado al ver a todos mis amigos hablar en las redes sociales sobre cuánto aman a sus padres y cosas así. Le envié un mensaje de texto y le mandé un mensaje muy largo explicándole eso, la falta de esfuerzo. Y terminé con, si realmente te importara, no sería el único poniendo de mi parte. Él respondió y, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a mi madre y a mis abuelos. No le volví a enviar un mensaje, y no he hablado con él desde entonces. Afortunadamente, tuve otras figuras paternas en mi vida, que le den por abandonar a su único hijo. Como alguien que está al otro lado de la situación, mi padre se fue antes de que yo naciera, y nunca estuvo en mi vida. Su madre siempre quiso que tuviéramos una relación, y cuando tenía unos 28 años, ella preguntó si podía darle mi número. Yo acepté porque nunca tuve sentimientos negativos hacia él. Eso creó expectativas en mí, y fue la única vez que me sentí decepcionado.
Pasé 2 meses esperando una llamada que nunca llegó. Él tiene más de 50 años y yo estoy en mis 30. Él tenía 18 o 19 años cuando dejó a mi madre embarazada. Incluso ahora, estaría abierto a tener una relación, incluso si solo fuera una llamada de 5 minutos al mes o un mensaje de texto para saber cómo está. Sé que podría contactarlo si simplemente le pido a mi primo o a mi abuelo su número. Sin embargo, fue su decisión no ser parte de mi vida y respeto esa decisión. Tal vez tiene sus propias circunstancias y pensamientos sobre la situación, o quizás simplemente no es bueno expresándose. Sea cual sea el caso, es su elección y ya he expresado mi disposición al darle mi información de contacto. Nunca he tenido sentimientos negativos hacia él, porque tenía unos 18 años cuando ocurrió, y tal vez simplemente no estaba listo para ser padre o nunca planeó tener un hijo. Es un humano y comete errores y decisiones, sean correctos o incorrectos. No es como si hubiera hecho algo irreparable, y no es que sea un caso perdido, ya que aparentemente cuando tenía 20 años, él y su novia de ese entonces consideraron luchar por la custodia completa y sus padres los rechazaron porque fue algo impulsivo y no era el mejor momento, ya que mi madre había fallecido el año anterior y mis abuelos por parte de madre tenían la custodia. Es un detalle menor, pero el hecho de que al menos mostró disposición en algún momento para ser parte de mi vida me dice que no es un caso perdido, y no está totalmente en contra de tener algún tipo de relación. Al hacerse mayor, podría darse cuenta de la importancia de la familia, y eventualmente podría contactarme. Yo estaré ahí para él. Pero hasta entonces es una decisión que tiene que tomar por sí mismo y no voy a intentar forzarlo. Si algún día tengo mis propios hijos, tal vez me comunique con él para ver si quiere ser parte de sus vidas, ya que algunas personas no son los mejores padres y son mejores siendo abuelos. Incluso si nunca llego a tener una relación con él, al menos asistiré a su funeral, asumiendo que me entere por mi primo o una de sus hermanas. Aunque nunca estuvo ahí para mí como padre, al menos estaré ahí para él como hijo. Mis padres de la generación del baby boom están tratando de comprar su regreso a mi vida después de haber pasado la mayor parte del tiempo intentando arruinarla. Ahora me llaman cada 2 o 3 meses. Yo lo comparmentalizo y lo tolero. Pero cuando dicen, sabes, tú también podrías llamarnos si quisieras, me estoy cansando de fingir educadamente que no dijeron nada. Siempre quiero decirles, sabes que eso nunca va a suceder, porque no tengo padres. Tengo 2 abusadores de 2 generaciones mayores que piensan que tienen derecho a verme en las fiestas, y que creen que decirme que estoy en el testamento es suficiente para comprar la absolución antes de morir. La vida familiar de otras personas puede parecer jardines exuberantes, vivos y abundantes. La mía es como un agujero que comencé a llenar y pavimentar cuando tenía 11 años. Mis padres han comenzado a reconocer su mortalidad y ahora quieren estar en mi vida, pero no quieren estar en mi *vida. Sabes, como esa chica que deja claro que está saliendo contigo no porque quiera, sino simplemente porque tiene miedo de estar sola. Y tú eras el cuerpo cálido más cercano. Pasé mis 20s y 30s rechazando invitaciones a cenas de cumpleaños que extendían solo porque sentían que debían hacerlo. Tener que recordarles que en realidad no les gusto y que no pueden estar más de 20 minutos a mi alrededor sin criticar y provocar peleas no ayuda a que tenga un cumpleaños feliz. El crédito donde se debe, de alguna manera, para alguien más. Finalmente han aprendido a reprimir ese impulso de criticar y provocar peleas. Pero simplemente no abusar de mí no es una razón para invitarlos a mi vida. Una vida que no tiene lugar para padres en los que solo podría confiar para empeorar las cosas. Es como venir con un tarro de dedos de pies 30 años después de perder tu pie por congelación y decir, aquí, ¿los quieres? Ya no los necesito. He aprendido a vivir sin ellos. Volver a unirlas no parece una opción. Y no estoy seguro de qué se esperaría que hiciera con ellas. Y aunque poder mantener la paz durante un episodio completo de Friends es una mejora notable respecto a sus comportamientos anteriores, su nueva estrategia es quedarse boquiabiertos cada vez que notan que soy un adulto semicapaz que tiene, ya sabes, un valor básico como ser humano. Eso se vuelve fastidioso muy rápido. Mi relación con mi padre siempre ha sido complicada por diversas razones. Creo que una de las principales es que ambos tenían solo 20 años cuando nací, y ella decidió dejar la vida de cristiana renacida, mientras que él no. Ella me crió y hizo lo mejor que pudo como madre soltera en una época difícil durante los años de Ronald Reagan. Nuestra última interacción importante
Probablemente estuvo relacionada con el movimiento Black Lives Matter o algo así. No lo sé, no fui perfecto, y él tenía una forma de tocar mis puntos sensibles. Dije algo sobre lloriquear, y él cortó la comunicación de manera irrevocable por faltarle al respeto, hasta el punto en que le envié un rompecabezas como un regalo para hacer las paces. Los rompecabezas eran lo suyo, y me envió un mensaje pidiéndome una dirección de vuelta para que pudiera regresarlo. Y esa fue la última vez que supe de él. Creo profundamente que él morirá antes de volver a hablarme, y fallecerá satisfecho con nuestra relación, porque hizo valer su punto. Y literalmente no sé por qué, y a veces eso me duele mucho, y a veces simplemente me entristece, pero pienso en ello con frecuencia. Mi madre le envió mensajes a mi hermana menor todos los domingos durante un año. Intentó llamarla y hacer videollamadas una vez al mes, y le envió regalos y tarjetas hechas a mano en las festividades. Como espectador de todo esto, mi hermana está totalmente loca. Todo estaba perfectamente bien hasta que papá falleció de repente. Ella intentó hacerse cargo de la vida de mi madre, pero mi madre no lo necesitaba ni lo quería. Cambió todas las contraseñas de mi madre y puso su nombre en todas sus cuentas, excepto en el banco, que se negó a añadirla a nada. Cambió la contraseña de la banca en línea de mi madre, y se negó a dársela durante un tiempo. Quería que mi madre cortara la relación con nuestra hermana mayor, porque la apresuró cuando estaba eligiendo su vestido de graduación hace 15 años. Así que simplemente no le gusta. Quería mudarse a la casa de mi madre, pero nuestra hermana mayor ya vivía en el sótano, así que quería que la hermana mayor fuera echada. Pero también estaba haciendo ofertas para casas donde vivía, en un continente diferente. Todo era muy raro. Cuenta las mentiras más extrañas. Nuestro cuñado yendo a su experto en dinero para averiguar cómo conseguir la casa de mamá. Él iba a un contador para que le hicieran sus impuestos, porque era la temporada de impuestos. Nuestra hermana mayor intentando acceder a la cuenta de mamá para robarle dinero. Ella estaba ayudando a mi madre a aprender a usar la aplicación bancaria en su iPad. Ella pagando el funeral de papá. Fue ella quien entregó físicamente la tarjeta de crédito de mamá. Por supuesto, la hermana menor luego nos reunió y nos dijo que iba a hacerse cargo del dinero de mamá y comprar una participación del 4% en la casa que ya estaba pagada. Claro que al precio de compra de 2005 de $275 miles, y no al precio estimado en ese momento, en el pico de la pandemia, de $1.3 millones. Fue un rotundo no por parte de mamá. La hermana menor pasó meses llamando a nuestra madre recién viuda y gritándole, literalmente gritándole. Podía oírlo a través del teléfono 2 pisos arriba. Pensé que estaba en altavoz, pero no. Simplemente estaba gritando así de fuerte a nuestra madre recién viuda que estaba llorando. Pero nuestra madre, de la generación de los boomers, lo intentó. Realmente lo intentó. Todo eso cambió completamente cómo veo a mi hermana. Se fue más allá de alguien actuando por el duelo. Ella es mala, hasta lo más profundo mala. Jaja, me refería más a su actitud. La forma en que se comporta parece mucho más ligera, feliz y juvenil. Bueno, creo que no me siento solo después de leer esto. Mi papá y yo no hemos hablado desde hace aproximadamente 3 años, porque me hicieron responsable de no seguir su petición de dejar de hablar con mi hermano. Ellos estaban tratando de obligarlo a entrar a rehabilitación, y pensaron que cortarlo de raíz era la mejor solución. Yo no estuve de acuerdo, y mi papá, mi madrastra y mi hermana me utilizaron como chivo expiatorio y me echaron toda la culpa por no ir. Supongo que también les costó dinero. Desde entonces, mi hermano ha hablado con ellos y se han disculpado, pero mi papá no me llama ni habla de ello. He intentado durante años tener una relación con él, y recibí poco a cambio. Mi madrastra preferiría que no tuviera ninguna relación con él, y ella obtuvo su deseo. No sé qué quiero, y nunca pensé que llegaría a este punto con mi papá. Es triste y frustrante. Creo que estoy mejor así, pero una parte de mí siente que él se salió con la suya y no tuvo que rendir cuentas por su comportamiento horrible. Como han dicho otras personas, ¿cómo puedes traer un hijo a este mundo y no preocuparte ni involucrarte en su vida? No habilité a mi hermano de ninguna manera, y él ya no consume drogas. Mi madrastra finalmente ha encontrado su excusa para excluirme, y mi papá nunca va en contra de ella. En este punto simplemente estoy viviendo sin él, lo cual, en su mayor parte, está bien. Él es un boomer muy egoísta, perezoso y egocéntrico.